Probablemente no creas en brujas, pero las siguientes dos historias que compartiremos contigo quizás hagan que te lo replantees cuando menos un poco, o al menos que pases una aterradora noche antes de dormir. Así que disfruta las siguientes dos historias y apaga las luces si te atreves. Mi mamá siempre cuenta esta historia de cuando yo nací. Y contexto rápido, mi familia y yo todos somos de Puebla, pero en ese momento cuando yo nací era el típico pueblito con sembradíos por todos lados y las casas de madera y lámina. La cosa es que cuando yo nací, a mi mamá la atendió una partera que no sé si vio o sintió algo, pero le dijo a mi mamá que si no tenía alguna familia, algún conocido fuera del pueblo, porque quizá iba a ser necesario que nos fuéramos para allá o que al menos me fueran a dejar a mí para allá, porque esta señora tal cual dijo, va a haber gente que cuando vea a esta niña la va a querer. Y pues esto era en otra época, no era tan, aunque era raro, no era tan extraño que la gente, no se regalara niños o los fuera a dejar con algún familiar o algo así. Mi mamá pues estaba súper relacionada con ese tipo de cosas, había crecido con estas historias. Y pues tampoco era como que fuera a regalar a un hijo, entonces solamente agradeció el consejo de esta señora. Pero cuando vio como que mi mamá no le dio importancia a todo lo que le estaba diciendo, sacó de una bolsa una tipo cruz de madera. Y que cuando mi mamá la tocó, sintió un olor agrio, algo como echado a perder. Y que ese olor se le había quedado como impregnado en los dedos, aunque solo la había agarrado un segundo. Y bueno, la instrucción que le dio la señora era poner la cruz debajo de la almohada del niño por un par de meses, una cosa así. A los pocos días en mi casa se empezaron a escuchar como gatos llorando o en celo y pues siempre mi papá salía a ver qué era esto porque a veces se escuchaba entre un animal o llantos de un niño y esto era muy difícil de distinguir tanto si era un animal o un niño o de qué dirección venía. Mi papá nunca encontró nada y a pesar de que a veces se escuchaba como de todos lados, de todas direcciones o incluso se escuchaba como si estuviera justo afuera de mi casa, nunca había nada. Todo esto sucedió por aproximadamente 10 días, pero mi mamá cuenta que en uno de esos se empezó a escuchar como rascaba la lámina, como intentando levantarla. Se escuchaban golpes, rasguños e incluso aleteos muy fuertes. Y si de por sí ya suena súper feo como se los estoy contando, imagínenselo en un pueblito a oscuras, todo iluminado con velitas nada más. Mi mamá cuenta que obviamente le dio muchísimo miedo e intentó despertar a mi papá. Primero como discretamente con pequeños codazos, pero no se despertó. Y eso es muy raro pues porque mi papá tiene un sueño muy ligero. Entonces ya con la desesperación empezó a jalarlo ya más bruscamente y no consiguió nada. Entonces fue en ese momento que mi mamá empezó a rezar y ya fue en ese momento en el que el ruido desapareció. A la mañana siguiente mi mamá pues le platicó todo lo que había sucedido y mi papá no podría creer que no se hubiera despertado. Entonces fue como a investigar y vio justo las láminas levantadas casi por completo en una de las esquinas. No era un espacio pequeño, era un espacio muy grande que fácilmente cabía una persona. Eso fue algo que justamente asustó muchísimo a mi mamá y pues obviamente pensaron que alguien o algo había querido entrar para robarme. Se les vinieron muchísimas cosas a la cabeza y entonces fue que mi papá decidió que esa noche él se iba a quedar despierto como haciendo guardia algo así. Se iba a quedar sentado con una pistola que era de mi abuelo y se iba a quedar cuidándonos a mi mamá y a mí. Pero volvió a pasar lo mismo. Dice mi mamá que ella se despertó en la madrugada igual por ruidos y lo primero que vio fue a mi papá dormido en la silla y que de nuevo intentó despertarlo pero no lo consiguió. Entonces lo que mi mamá hizo fue tomar la pequeña cruz de madera, que en el día había estado buscando porque no recordaba dónde la había dejado. Porque pues, como les conté, ella no creía mucho en esas cosas. Y dice que cuando la encontró, ya no tenía ese olor como agrio, como echado a perder.
pero que en cuanto la tocó con sus manos, regresó inmediatamente ese olor. Como lo cuenta mi mamá, es que cuando la agarró, se sintió todo ese olor en toda la casa y los ruidos se pausaron de golpe. Y de repente fue que regresaron los llantos de niño o maullidos de gato, lo que haya sido. Pero esta vez se escuchaba como a la distancia, como si estuviera muy muy lejos, que incluso se escuchaba un tipo de eco. En ese momento mi mamá como que cayó en cuenta que ese olor era como una especie de protección. Y a partir de ese momento fue que mi mamá ya empezó a poner esa cruz debajo de la almohada, tratando de tocarla toda la noche para que el olor estuviera constante. Y lo que cuenta es que esos aullidos de animal se seguían escuchando, pero ya se escuchaban muy lejos, se escuchaban muy a la distancia. Además de que ya tampoco se escuchaban esos rasguños y golpes, y tampoco mi papá volvió a tener esos episodios como de sueño profundo. Con el tiempo pues se le fue como el olor a la cruz y casi a la par también se dejaron de escuchar esos ruidos y aullidos hasta que eventualmente ya no se escuchaba nada. Mis papás hasta la fecha aseguran que eso que se escuchaba o que se intentó meter esa vez pues eran brujas. Y yo honestamente no sé qué creer. Pero de lo que sí estoy segura es de que pues ellos no ganan nada mintiendo al respecto. Una clásica historia de brujas queriendo robar niños. Ah, me encanta. Y si ustedes, como yo, disfrutan de este tipo de relatos, recuerden suscribirse y dejar su mano cercenada con el pulgar hacia arriba para que antiguas deidades sigan recomendando este aterrador proyecto. Pero no le demos más vuelta a esto. Vamos con el último relato de esta noche. Que lo disfruten. Esto sucedió hace poco más de un año, en un lugar de Veracruz, un lugar llamado Poza Rica. Mi papá vivió ahí prácticamente toda su niñez y una pequeña parte de su adolescencia. Siempre me dijo que los habitantes han contado historias de aparecidos, brujas, espectros y otros fenómenos paranormales que, al ser un pueblo, siempre se han contado de boca en boca. Así es la forma en que estos relatos han sobrevivido la prueba del tiempo. Esta ciudad se presta para ese tipo de relatos, porque hay largos y desolados tramos de carretera en que solo se ve el inmenso monte rodeándote y nada más. Cuando fuimos de visita, nos hospedamos en una casa que queda a unos 40 minutos de la playa en auto, pero el camino está desolado, abandonado, incluso diría que es un camino solitario. Imaginen esto, solo hay un área verde con maleza no muy alta que cubre la mitad de la carretera. De hecho, desde el tercer piso de la casa podíamos ver el mar desde lejos. Esa vez eran aproximadamente las 2 de la mañana y yo estaba con mi tío en el patio delantero de la casa. Estábamos platicando cuando de pronto escuchamos algo a lo lejos. No sabría cómo describirlo en realidad, parecían lamentos, aullidos tal vez. Era algo similar al sonido de un perro aullando a lo lejos, y el viento de la madrugada lo arrastraba hacia nosotros. Al principio decidimos ignorarlos, pero después de unos minutos, al ver que el ruido no se detenía, tuvimos que subir a la azotea con mi papá para investigar de qué se trataba ese ruido horroroso. Desde allí alcanzábamos a ver esa área verde que les había platicado, donde hay árboles y matorrales no muy altos, y vimos como varias bolas de fuego de un color azul brillante comenzaron a moverse. Se movían de arriba hacia abajo y después flotaban en la oscuridad de la noche. Yo, la verdad, me asusté, pero mi tío, que es oriundo de Poza Rica, con una voz tranquila, como si ya estuviera acostumbrado a eso, nos contó que eran las brujas y que acostumbraban salir en noches de luna llena antes del cambio de estación. Al parecer esa es la época en la que están más activas. Iban a esa zona a realizar rituales. La verdad, yo no creí mucho de lo que dijo mi tío, pero como él y mi papá son muy valientes, quisieron acercarse a ver qué estaba pasando. Y yo
Yo los acompañé. Nos acercamos tanto como pudimos en el carro. Después de que no pudimos avanzar más, tuvimos que estacionarlo a un costado de la carretera para poder brincar la cerca que dividía esa parte del camino y empezar a adentrarnos cada vez más y más entre la hierba y la oscuridad de la noche. Esto, la verdad, era muy difícil. Casi no podíamos caminar por lo espeso de la hierba, y mi papá se ofreció a alumbrarnos con su celular para que pudiéramos ver un poco más, y se puso enfrente de mí junto con mi tío. Yo intentaba seguir el paso, pero la verdad me era muy difícil. Mis piernas estaban temblando. Sentía miedo, emoción y nerviosismo por lo que íbamos a encontrar, así que era bastante difícil que no me dejaran atrás. Cuando llegamos al lugar en donde se veían las luces, nos encontramos con mucha ceniza, pero curiosamente no estaba en un solo lugar como en una fogata, sino estaba regada por todos lados, sobre el suelo y sobre la copa de los árboles. Lo más curioso, en realidad, es que la tierra no estaba caliente, ni siquiera parecía que algo se hubiera quemado ahí. Pero cuando estábamos ahí parados examinándolo, hubo un momento en que nos quedamos todos en silencio. Cruzamos miradas y recuerdo esa expresión de miedo. Esa expresión de miedo que jamás se me va a olvidar. De repente escuchamos el aullido o el lamento de eso. Pero la diferencia y lo terrorífico de aquí era que parecía estar muy cerca de nosotros. Se escuchaba en todos lados, como si nos estuviera rodeados, alrededor de nosotros, y ya no se escuchaba como antes, como ese horrible aullido. Ahí, estando tan cerca de eso, se escuchaba como un lamento muy fuerte, espectral. Solo el recordarlo hace que se me erice la piel y mi corazón lata muy rápido. También eso parecían muchas voces combinadas a la vez. Venían de todos lados, de atrás, adelante, de los lados. Y yo creo que eso fue lo que aterrorizó por fin a mi tío y a mi papá, porque después de eso me tomaron del hombro y comenzamos a caminar muy, muy rápido. Esto para correr de regreso al carro. Mi tío llevaba la pistola del abuelo y aunque eso nos hacía sentir más seguros, preferimos irnos lo antes posible. Cuando regresamos a la casa, mi mamá ya le había platicado a lo que había pasado a un vecino, quien nos volvió a contar la misma historia acerca de las brujas del lugar. Según él, no solo son ellas las que van ahí en esa temporada, sino que también muchas personas que practican la santería acuden a esa zona para hacer rituales, sobre todo de magia negra. Más que nada, el vecino nos contó que él mismo era santero, aunque él solo realizaba limpias y rompía amarres, nada que hiciera daño a alguien más. Por eso sabía tanto del tema. Al final, el vecino nos hizo una limpia por cualquier cosa y todos nos fuimos a dormir. O bueno, por lo menos lo intentamos, porque supongo que solo fue la sugestión por la que había pasado, ¿cierto? Pero estoy seguro que toda la noche seguí escuchando esos aullidos, esos lamentos alrededor de la casa, bastante cerca de mí y de mi familia. Y curiosamente solo desaparecieron cuando el sol volvió a salir. Aquí concluye mi relato, secta. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes creen en las brujas?